Antes de empezar con el video, nada más déjeme decirles un aviso importante. La razón por la que estoy haciendo de nuevo el video de los 100 mejores personajes mexicanos en los videojuegos de los que me haya encontrado en otros vídeos de otros tops de personajes mexicanos en los videojuegos, es por el bajo volumen de mi voz en el video, la pésima calidad de audio de la que se escucha al verse los clips de los vídeos de los trailers que mostré, y por supuesto, por no estar precisamente en cámara completa. Otra razón por la que estoy haciéndolo de nuevo, es por el hecho de que me haya encontrado a más personajes, algunos de origen 100% mexicano, y otros que simplemente, se les ve tener apariencias, diseño y demás cosas, que hacen una clara referencia a la cultura mexicana, lo que eso hace que los personajes se comporten más mexicanos que de otros países donde provienen ellos, por lo que decidí hacer de nuevo mi top de personajes mexicanos en los videojuegos, pero esta vez, reemplazando a algunos por otros, para que así algunos de los que se ven vídeos de personajes mexicanos en los videojuegos, dejen de pensar que hay poquitos que son mexicanos y descubran que no es así. Sin nada más que decir, empecemos. Hay que ser honestos, ya que existe una sola personaje, de la cual, hay gente que la considera mexicana para que la terminen mencionando en vídeos, en donde tienen a otros personajes que sí son mexicanos, sin decir el motivo de la que la mencionan mexicana, ya sea por su apariencia física, vestimenta, diseño, nacionalidad y demás, haciéndole una clara referencia a México, cosa que eso nunca se menciona en esos vídeos. Así es, estoy hablando de Carmelita Fox, de la saga de videojuegos Sly Cooper, donde hay gente que menciona que ella es mexicana, cuando claramente, tanto en la saga donde aparece como en su información oficial, jamás se nos dice que ella es específicamente mexicana, aunque lo único de ella que sí tiene que ver con México, es que su diseño está inspirado en la actriz mexicana Salma Hayek, pero aún así, no es suficiente para que ya sea oficialmente mexicana, porque nada más es en su diseño, y no en lo demás, ya sea en su apariencia física, nacionalidad, y demás. Criminal! You foolish raccoon. I've caught you red-handed. Ah, Carmelita. I haven't seen you since I gave you the slip in Bombay. Y si la hay, de seguro son razones inventadas por ellos y no precisamente sacados de su información oficial, ya que también existen personajes que los mencionan en los vídeos de los tops personajes mexicanos en los videojuegos por razones absurdas, como es el caso de Dominic Santiago de EA Software, donde decían que él es un soldado de ascendencia latina, lo que hizo creer a que él posiblemente es mexicano, sin acordarse primero que claramente el videojuego te desmentía esa creencia, con eso de que la trama te haga ver que se ambienta en un planeta ficticio llamado Sera, en el cual, no tiene nada que ver con México y no es el único personaje al que lo han considerado mexicano por razones ya antes mencionadas, sino que también existe algún que otro personaje que lo hayan considerado mexicano. Sí, estoy hablando de Pyro, personaje del videojuego Team Fortress 2, en el cual, hay gente que teoriza que él es mexicano solamente porque tiene cosméticos que representan a la cultura mexicana y por supuesto, por el hecho de que se le vea ser alguna costumbre mexicana, cuando en realidad, en primera, desde su información oficial, no se ha confirmado para nada su verdadera nacionalidad, al igual que su nombre, y en segunda, la razón por la que se le ve tener costumbres mexicanas, no es para hacer que este personaje tenga comportamientos mexicanos, como si sucede con otros personajes que tampoco son mexicanos, sino nada más para hacerle una clara referencia a México. Claro, tampoco podemos olvidar a Rick Sánchez de la serie Rick y Morty, que también es considerado mexicano, sin importar nada si el creador de la serie, dijo que su nacionalidad no tiene nada de importancia, por lo que tampoco mencionaré a este personaje. Sin nada más que decir, empecemos. Como ya lo saben, yo, soy orgullosamente mexicano, y como el 15 y 16 de septiembre son los días donde se hacen las fiestas patrias, y al mismo tiempo mis días favoritos, para que pueda representar a mi país, es por eso que les traigo mi video resubido de los mejores personajes mexicanos en los videojuegos, pero como ya dije antes, reemplazaré a algunos de los personajes que tenía en mi versión original de mi lista por otros, aunque los pueda mencionar como menciones honoríficas, debido a que como me encontré a más personajes de diferentes videojuegos, es por eso que quise resubirlo, donde solo mencionaré a los personajes de los videojuegos de los que me haya encontrado en otros vídeos de otros tops, y que sí está oficialmente confirmado que sí son 100% mexicanos. Aunque también mencionaré a otros personajes que aunque no son mexicanos, sí tienen apariencia, diseño y demás, que los hacen comportar más mexicanos que de otros países donde provienen ellos. Antes de empezar ya con el video, nada más déjeme decirles dos cosas.
En primera, voy a dejar la versión original de mi video de los top 100 mejores personajes mexicanos en los videojuegos para algunos de ustedes por si no lo han visto. Y en segunda, sí pido una disculpa enorme por decir que si Octane de Apex Legends no es mexicano, ya que como he visto por ahí que los personajes se han comportado de diferentes países de manera oficial en su videojuego, como si obviamente fueran originados de esos países, y más aún a que eso se comenta en su información oficial, es por eso que decidí incluirlo a esta lista. Ya sin nada más que decir. ¡Viva México! Boca es una Ragami de gran tamaño con forma de tanque que se asemeja a un dios cruel fusionado con una máquina de matar, que es capaz de quemar una ciudad entera con su increíble poder térmico. Se dice que apareció por primera vez en la costa sur del Mediterráneo, pero los detalles aún no están claros. Octet, que es el guardián de la luz y el principal oponente del dios oscuro Xolotl. Con el ejército de luz bajo su mando, se enfrentó al ejército de la oscuridad de Xolotl en la mítica batalla de Yucatán. Las fuerzas oscuras fueron derrotadas y Totec hizo prisionero a Xolotl en el espejo de humo. Ya en la actualidad, un hombre llamado Vasco llega hasta el espejo y libera a Xolotl. Totec pronto despierta también para evitar que Xolotl vuelva a sumergir el mundo en la oscuridad. No será fácil, pero por suerte cuenta con Lara Croft a su lado para ayudarle. Aunque no se nos dice si es o no mexicano, igual de todas formas afortunadamente, si le ve de manera oficial que tiene una apariencia, diseño y por supuesto, comportamientos que hacen referencia a la cultura mexicana, y tanto la máscara que es una clara referencia a las máscaras de la lucha libre mexicana como la música del tráiler que escucha al fondo lo demuestran, y si no me creen, véanlo. En este puesto mencionaré a un personaje de un videojuego basado en la serie animada del estudio Hanna-Barbera, que es nadie más y nadie menos que el Scariachi, que es el jefe del nivel del Muncho en el juego de Scooby-Doo y el Pantano Tenebroso. Es un monstruo bastante grande con un traje de mariachi, y una apariencia temática de un esqueleto de la festividad mexicana Día de Muertos, muy parecido a un títere gigante. Por alguna razón atacó a todo el pueblo, provocando que su población pasara de casi 2000 personas a solamente 5. El chip es uno de los animatrónicos de Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Tiene un costo de $32.000 y se encuentra en Rare Finds Auction. Este sería uno de los animatrónicos que regresarían para la Ultimate Custom Night. La apariencia del chip es de un castor de color café marrón excepto en el torso, hocico, rodillas, y por supuesto, en el interior de sus orejas, cejas y dedos de los pies, son de un color naranja muy claro. Tiene 2 dientes superiores e inferiores, un sombrero mexicano, y sus mejillas y párpados son de un color escarlata claro, mientras que sus ojos son de color verde, y también tiene una cola de castor, hasta incluso lleva consigo una mandolina. El tío Jalapeño es el personaje principal y el curador creador del nivel llamado The Canyons, un nivel que está en el mundo que claramente tiene una fuerte inspiración y referencia a México, en el cual, conforme vas avanzando en el nivel, más tarde lo terminas viendo en el siguiente nivel, Serpent Shrine, un nivel donde todo está muy temático de las culturas prehispánicas, para que luego después se pueda ver al final del nivel, donde le recomienda a Sackboy que lo lleve a The Metropolis con su auto. Y siguiendo con personajes mexicanos provenientes del mismo videojuego, también tenemos a Levante, en el cual aparece por primera vez en el nivel Boomtown, mismo nivel que había mencionado antes en el puesto anterior, donde le pide a Sackboy que ayude a sacar al tío Jalapeño de la cárcel. Más adelante en el nivel de Collector's Lair, aparece junto al tío Jalapeño, que está atrapado en la cárcel, por lo que Sackboy lo libera y ambos gritan libertad. Paco es una rana vípera con 4 brazos y un personaje jugable en Brawlout. Parece ser el personaje original principal del juego, a juzgar por su prominencia en el arte y los iconos del juego de Brawlout. Si bien no es suficiente para comprobar que este personaje es mexicano, pues tanto la apariencia de un luchador mexicano como las vestimentas, que son igualitas a la festividad del Día de los Muertos, lo confirman todo. La fiesta de los muertos es el tercer mundo de Rayman Legends, que es desbloqueado después de recolectar 25 tinsies, donde en el mundo temático del Día de los Muertos presenta enemigos como esqueletos estilizados mexicanos, serpientes con púas parecidas a gusanos, hasta incluso luchadores gigantes, que por cierto, si hablamos de Día de Muertos y lucha libre, dentro de ese mismo nivel, existe un jefe que viene vestido como de un luchador mexicano, que es nada más y nada menos que Luchador. Sí, como lo escuchaste, su nombre es Luchador, pero es que en serio, ¿qué esperaban que se llamara?
Aunque no se nos dice su país de origen, está bien claro que tanto su nombre como su vestimenta de mariachi acompañado de una guitarra, dicen lo contrario. Y aunque se le ve al principio del juego actuando en el club nocturno de Al Capone, es el último personaje en unirse a la fiesta. Sus pensamientos pasan de la música a la venganza cuando se ve obligado a matar a la mujer que ama después de que ella sea contaminada por Lady Weird Malice. También conocido como por su verdadero nombre, Juárez Gallardo, es un viejo guerrero mexicano tuerto de origen misterioso y legendario, cuyas historias casi solo él conoce. Conectado a un sistema de soporte vital que lleva en la espalda y blandiendo dos machetes, se unió a la pandilla de inadaptados cibernéticos Bleeding Edge con lo que parece ser un deseo de la muerte. Compite en las peleas subterráneas con la intención de terminar en sus propios términos, sin consumirse en sus últimos años conectado a un sistema de soporte vital defectuoso. Es un ex sicario mexicano y 18º personaje jugable en Payday 2. Fue lanzado gratis el 4 de mayo de 2017 junto con sus propias armas y talentos para celebrar el festival anual 5 de mayo. Sangres es un individuo muy peligroso, trabajó por años como matón y sicario de un cartel de drogas en Monterrey, México. Hasta que un día decidió abandonar esa vida y cruzar la frontera a los Estados Unidos, con la intención de ganar mucho dinero, por lo que Haig lo introdujo en la Payday Gang. Un sicario muy habilidoso y despiadado puede ser muy útil, en especial cuando dicho sicario puede usar un revólver en cada mano. Nacido en los 1660s en la península de Yucatán, fue nombrado así por el dios maya de la casa. El nombre de pila de Atabay sigue siendo un misterio y poco es lo que se sabe de su infancia y juventud. Se sigue buscando un descendiente directo, pero se teme que sea imposible encontrarlo. Su único hijo conocido murió antes de cumplir los 10 años. Existen muchas leyendas sobre Phantom Poncho. Se rumorea que es un cazarrecompensas de algún lugar de México que se ve obligado a matar a tiros a pistoleros y forajidos conocidos. Lleva un poncho que lo oculta y mantiene su rostro oculto con pintura facial del Día de los Muertos, y su comportamiento es misterioso y es muy temido. Jericho Cross era un famoso ladrón de trenes que al parecer es mexicano, a quien le informaron de un tren con suficiente oro como para que Jericho al fin pudiera retirarse a México, el cual parece ser su país natal. Aunque ese era el tren más extraño que él había visto en su vida, Jericho no le prestó atención y destruyó la bóveda del tren, solo para darse cuenta de que, en lugar de encontrar oro, había liberado a un poderoso vampiro llamado Lazarus, quien tras ser atacado por Jericho, lo muerde, convirtiéndolo en un vampiro. Ahora, con la ayuda de Cassidy, una dama perteneciente a la organización Dark Watch que se encontraba en el tren, Jericho se unirá a la enigmática organización Dark Watch y buscará a Lazarus para recuperar el poco de humanidad que tenía. Luisa Fortuna es una personaje del videojuego Red Dead Redemption, en el cual es una profesora de tan solo 19 años y revolucionaria en México. A pesar de que John trabajaba con el ejército, al conocer a Luisa, decide cambiarse de bando y apoyar a la causa revolucionaria. Luisa se siente muy agradecida con John por todo lo que ha hecho y le pide varios favores como matar soldados del ejército, colocar dinamita en los caminos y a ayudar a la hermana de Luisa para huir hacia Yucatán ya que su hermana era muy pequeña para estar en la Revolución Mexicana. Y en otra ocasión Luisa convence a Marston a que le ayude a rescatar a Abraham Reyes, su prometido. Desgraciadamente, como spoiler, días más tarde, muere a manos de un miembro del ejército mexicano al intentar salvar a Abraham Reyes, el cual nunca la trató bien pese a ser su prometida. Es un antiguo y misterioso guerrero azteca que busca almas de luchadores poderosos para devorarlas y, en algunos casos, a los propios luchadores junto con sus almas. Necayi tiene el pelo negro muy largo que se tiñe de tonos rojos apagados. Su cabello está recogido en mechones que se mantienen unidos por rizos dorados. Tiene ojos amarillos y 4 rayas negras en la cara. También tiene varias cicatrices enormes entrecruzadas que cubren su pecho y brazos. Necayi viste solo una andrajosa falda escocesa blanca adornada con un taparrabos con estampado de serpientes dorado y marrón, un cinturón dorado y botas marrones con punta abierta. Necayi es misántropo, siniestro, implacable, cruel, siniestro y salvaje. También tiene una personalidad salvaje, algo similar a Blanca cuando está enojado, pero es mucho más malicioso e inestable. Sin embargo, posee un genio oculto. En su vida como un ser humano real, Mask nació en Albuquerque, Nuevo México, y se convirtió en un luchador profesional respetado al combinar la lucha libre mexicana a la lucha libre de Lancashire para crear un nuevo estilo.
Sin embargo, justo cuando estaba a punto de obtener su gran oportunidad y actuar en un importante evento de lucha libre en la ciudad de Nueva York, fue asesinado por un rival fanático celoso. Fue rescatado por los poderes resucitadores de Arman Smith, quien luego lo reclutó para su organización de asesinos Killer 7. El Diablo es un luchador mexicano proveniente de un equipo latino llamado El Fuego, que está compuesto por dos compañeros suyos, al igual que él, los cuales son Rico, la estrella del fútbol argentino, y Madeira, la artista capoeira brasileña. Un dato curioso que me gusta de este personaje, es que aparece en la portada del videojuego, como si él fuese el protagonista. No me estoy refiriéndome al villano de la trilogía de películas, Un lugar en silencio, sino del videojuego Saints Row. The Tip. Ángel es un luchador de lucha libre de origen mexicoamericano. Antes de unirse a los Fear the Street Saints, colaboraba con su compañero y amigo, además de socio en temas criminales, Kill Bane. Ángel era miembro de los luchadores hasta que Kill Bane, celoso de su creciente respeto, lo desenmascaró, obligando a Ángel a esconderse. Después de ser salvado de los luchadores por los 3 RD Street Saints, es reclutado por ellos. Decidido a vengarse de Kill Bane, Ángel trabaja con Playa para eliminar a los luchadores, entrenándolos para un combate de lucha libre contra Kill Bane. Garza es la líder del cartel Las Almas, y anteriormente fue parte de las Fuerzas Especiales Mexicanas junto a su antiguo colega, Alejandro Vargas. Sin embargo, en una operación especial, Garza traicionó a sus aliados, matando al entonces líder del cartel, para que desde aquel entonces, se vuelva la narcotraficante más poderosa de todo México. En este puesto mencionaré a dos personajes provenientes de un solo videojuego, ya que como la mayoría del tiempo están juntos como hermanos de familia, es por eso que ambos son uno. Sí, estoy hablando de Sin y Daniel Díaz, del videojuego Life is Strange 2. Después de que su padre llamado Esteban Díaz fuese asesinado injustamente por el oficial Kindred Mateus, los hermanos se ven obligados a huir de la policía para buscar un refugio seguro, donde no serán vistos por nadie y al mismo tiempo, tener que usar sus poderes, pero en secreto. Ah, por cierto, ahorita que me acabo de acordar, como ya dije antes en mi video original, había dicho que Otain es uno de esos personajes, donde hay quienes los consideran mexicanos de manera no oficial, pero como he vuelto a ver más de su información oficial, dándome cuenta de que sí tiene comportamientos que lo hacen ver mexicano, es por eso que mejor quise introducirlo en esta lista. Un día Otain, conocido por su verdadero nombre Octavio Silva, estaba aburrido, que de hecho, así era la mayoría de los días. Hijo de los presidentes de Silva Pharmaceuticals y con todo el dinero del mundo, se entretenía realizando increíbles acrobacias desafiando a la muerte y publicando vídeos de estas para el asombro de sus seguidores. Aquel día, decidió batir el récord de un circuito cercano, lanzándose hacia la línea de meta, tras explotar una granada. Un dato curioso de este personaje, es que uno de los escritores que trabajó para este videojuego, aseguró que Otain es mitad mexicano y mitad español. Es un ex convicto mexicano estadounidense obligado a cooperar con la Administración de Control de Drogas, para descubrir la verdad detrás de la muerte de su padre Ernesto, después de que su hermano mayor Tommy resultó demasiado herido para continuar la investigación. Después de salvar a Marco, el informante de Tommy dentro del cartel de Morales, de un grupo de matones, Ramiro se enteró por él de que el narcotraficante César Morales, se había jactado de ser el asesino de Ernesto. Sin embargo, después de haber desmantelado sus operaciones de narcotráfico en la región e interceptarlo durante una reunión, se descubrió que César era simplemente un títere y que el legendario Papa Muerte era el verdadero cerebro y que tenía un informante que solo era conocido como el Águila. Rosa es una chica mexicana con un traje rojo, blanco y turquesa, mientras que su cabello es castaño y largo atado en una trenza, con una gran rosa roja. Lleva un par de botas negras y un cinturón rojo específico de México. Sus ojos son marrones. Tiene cejas y pestañas gruesas. También es una personaje que se puede desbloquear comprándolo con 95.000 monedas, y también es una personaje limitada que salió por primera vez en México City. También fue el 16º personaje limitada de Subway Surfers y la 14ª personaje limitada de la serie World Tour. Otra cosa que me gusta de esta personaje, es que tiene una vestimenta que es claramente como una referencia al personaje Zorro. Y volviendo con personajes con el mismo nombre, pero provenientes de otros videojuegos, también tenemos a Rosa de Fortnite. No tengo mucho que decir sobre esta personaje skin, excepto a como ya dije en el video original, ella es aún más mexicana que Dante, ya que su diseño tiene un gran parecido a la Catrina, como si estuviera inspirado a ella.
Los Zombiestein son los zombies más conocidos de toda la saga, pero al mismo tiempo, son de los más odiados y de los más difíciles de derrotar, tanto por la forma de la que aplastan a las plantas en lugar de comerlas, como por la forma en la que después de darle muchos golpes para derrotarlo, termina lanzando a su hijo para que éste lo ayude. Y así fue como ha tenido más popularidad en la saga, que hasta incluso hay muchas versiones de diferentes países de él, ya sea de Egipto, de los mares piratas, de salvaje oeste de los Estados Unidos, y muchos más. Y claro, no puede faltar la versión mexicana de este personaje, que es nadie más y nadie menos que Aplastador, proveniente del videojuego Plants vs Zombies Héroes, ya que, para serles honestos, su máscara de luchador está 100% inspirado en la máscara azul de Blue Demon, combinado con la de Huracán Ramírez. Y si eso no es suficiente para comprobar que este personaje sea mexicano, pues ahí está su escenario de batalla que claramente, está totalmente temático de un desierto mexicano acompañado de un ring, típica costumbre que nosotros los mexicanos, nos acostumbramos a ver los luchadores en el ring, aunque no en el desierto. Pablo Sánchez es el miembro mexicano de la pandilla, pero al mismo tiempo, el líder de una banda de gángsteres mexicanos, que trajo honor a su familia. Cooper y Sánchez son viejos amigos, que no sería la expresión correcta en este caso. Se respetan mutuamente de esa y es la mejor descripción de su relación. Sánchez parece un oso ya que es enorme, ruidoso, torpe y enormemente fuerte, de ahí su apodo, Grizzly. Sin embargo, debajo de su duro caparazón se esconde una naturaleza bondadosa y la palabra de Sánchez siempre vale más que la de muchos supuestos hombres de honor. Es una personaje secundaria en los videojuegos de la saga Street Fighter, y una chica nativa americana de origen mexicano, que es miembro de las Dolls, un grupo de jóvenes que bajo lavado de cerebro han sido entrenadas por Shadaloo, para ser asesinas élite y guardaespaldas de M. Bison. Se especializa en luchar con dos hachas Tomahawk gemelas. Su nombre real era Liru Liru, y formaba parte de la misma tribu Thunderfoot a la que pertenece Thunderhawk. Noembelu es una persona tranquila que rara vez habla, incluso con las otras Dolls, prefiere trabajar en silencio. Ella es tranquila incluso cuando gira sus hachas en una pelea. También es muy sensible a los olores. Es un reploide mutos de tipo trueno basado en un halcón azteca y es miembro del ejército Reku de Sei Harpuya. Aztec Falcon funciona como guardia y verdugo de todos los reploides acusados de ser Mavericks. Él fue enviado al centro de eliminación por Harpuya para deshacerse de los Mavericks y pensó que Zero era uno de ellos. Ciel le pidió a Zero que destruyera el centro de eliminación y salvara al soldado de la resistencia que había sido capturado, derrotando a Aztec Falcon en el proceso. Como ya saben, Pokémon es una franquicia enorme, donde tiene a Pokémones que representan a diferentes países latinos, y entre uno de ellos son los Wooper. Y aunque la franquicia en sí se sitúa en otro universo y no en la vida real, eso no impide que los Wooper tengan apariencias y costumbres que los hacen comportar más mexicanos que nunca, ya que su diseño está 100% inspirado, haciéndole referencia al animal más famoso y amado de todo México, pero al mismo tiempo y desgraciadamente, de los que están en peligro de extinción, que es nada más y nada menos que el ajolote. Como ya dije en el puesto anterior, eso no impide el hecho de que los Pokémones tengan apariencias y costumbres que los hacen comportar más mexicanos que nunca, a pesar de no tener nacionalidad. No tengo mucho que decir sobre los Mukip, excepto una cosa, ya que al igual que los Wooper, ellos también le hacen referencia a los ajolotes, al estar inspirados en ellos. Antes de que una pandemia de ignorantes que se ven vídeos de temas de personajes latinos en los videojuegos, me vengan con que ella en realidad es venezolana, déjenme decirles que están totalmente equivocados. Ya que en su información oficial se dice que nació en Mesoamérica, y como Mesoamérica es de México, podemos confirmar que ella es mexicana. Ella es la reemplazo en el papel de Tantam en la nómina de personajes. Ella es la única personaje de la serie en protagonizar su propio videojuego de pachinko. Lo único raro de esta personaje, es que se lleva a tener un boomerang, que se originó en Australia. Al igual que su hermana menor, Tantam también es considerado venezolano de manera errónea, sin acordarse primero de que su información oficial dice lo contrario. Él es el mayor guerrero y héroe de su aldea, Gringel. Al enterarse por los ancianos de la aldea de que su artefacto sagrado está perdido, él toma la responsabilidad de recuperar su tesoro robado, la misteriosa joya llamada Palenque Stone. No tengo mucho que decir sobre este personaje, excepto a que su diseño está totalmente inspirado en un luchador japonés Satoru Sayama, a pesar de que este personaje sea mexicano. Y ojo, no confundir a este personaje con el nombre El Tigre de este videojuego, con el personaje de la serie animada de Nickelodeon del mismo nombre XD.
César Luis Hernández, nativo de México, tenía 11 años cuando una bomba destruyó su casa, que mató a su padre y a su hermana, mientras que hirió gravemente a su madre. Con la ayuda de la especialista Azucena Rocío Amaru Quispe, Sofía, que es la madre de César, le enseñó a observar su entorno y a evitar a los otros niños de su edad que se habían visto involucrados en asuntos relacionados con pandillas. Ella lo animó a matricularse en la heroica Escuela Naval Militar, donde se graduó como teniente de corbeta. Se unió a la Infantería Naval y luego al Batallón de Comando Anfibio, participando ampliamente en operaciones contra el contrabando y en varios arrestos de alto perfil. Convertirse en miembro de las fuerzas especiales le presentó la realidad de que las drogas ya no eran la principal fuente de ingresos de los cárteles. Comenzó a trabajar con la UNESCO y la Interpol para combatir el tráfico de antigüedades, donde llamó la atención de Rainbow como una mente con un agudo sentido táctico y una excepcional visión de futuro. Sí, ya sé que este personaje es alemán, pero aún así, como ya dije antes en el inicio del video, hay personajes que se comportan más mexicanos que de otros países donde provienen ellos, por lo que este personaje también cuenta. Leonardo Domador es un solitario luchador callejero conocido también como el Toro Negro Furioso, además de un domador de animales que tiene como mascota a un tigre blanco. Escapó de su país debido a una guerra, entró ilegalmente a los Estados Unidos para evitar su dura vida. Ahora, como refugiado, Leonard huye de las autoridades y salta de un país a otro. Viajando por el mundo, Leonard sintió la necesidad de hacerse más fuerte, apoyándose principalmente en la fuerza física. Comenzó a utilizar sus viajes para convertirse en el hombre más fuerte, desafiando a luchadores de todo el mundo. Terminó llegando a Japón. Otra cosa que me gusta de este personaje son sus frases que los dice en español como: soy el hombre más fuerte del mundo. De acuerdo, aquí vamos a hacer algo de trampa, ya que en esta lista también mencionaré a personajes que también son mexicanos, pero de otros medios, ya saben, películas y series, por lo que también mencionaré a esta personaje. Una dios de la paz y la tranquilidad, Quetzalcóatl es ahora una enigmática hermana mayor adicta a la lucha libre. Un dios gentil que guió hacia la prosperidad a los encantadores seres humanos. Una deidad afectuosa con una famosa leyenda. Básicamente, los humanos son aquellos a los que vigila en el futuro próximo, y si son personas que apuntan sus espadas o si creen en sí mismas, ella piensa que no se debe matar a alguien sin pensarlo. Una optimista brillante y fiel. En Super Mario Odyssey, existe un nivel que está muy temático de un típico desierto, donde se ubica un pueblo mexicano, donde nos encontramos a unos aldeanos esqueléticos, que son una clara referencia a las calaveras del Día de los Muertos, y que también están estereotipados con sombrero y zarape, y así sucesivamente hasta que al final del nivel, nos encontramos a su jefe que es nadie más y nadie menos que Macunda, que es supuestamente, está totalmente inspirado en la cabeza olmeca, y que obvio es el responsable de hacer que los aldeanos de este nivel mueran de frío, a pesar de estar en un desierto. Una cosa que odio de los estadounidenses, es que desprecian tanto los estereotipos clásicos de mexicanos, solo porque según ellos, eso ofende a la gente mexicana. Pero ¿qué me dicen de aquella vez en la que no hicieron nada con otros estereotipos, donde se vieron en el estreno de la serie animada hecha por Disney, Oye Primos, en el cual, eso sí ofendió demasiado a la gente de mi país, incluyéndome a mí, y aún así parece que ese tipo de estereotipos sí les agrada. Un dato curioso sobre este personaje, es que es uno de los jefes más difíciles de derrotar en cada videojuego de la saga. Carlos Humberto Santana Barragán, conocido también como Carlos Santana o simplemente Santana, es un guitarrista mexicano de ascendencia estadounidense, y sí, lo digo porque ya saben que antes la mayoría de los mexicanos que estarían viviendo en Estados Unidos, son obviamente nacidos en Estados Unidos, pues con él es al revés, ya que él es mexicano, pero de unos familiares que supuestamente son estadounidenses. En 1966 fundó la banda Santana, pionera en fusionar la música latina con el rock. Santana ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, contando las ventas de su banda y su carrera en solitario. Ha ganado 10 premios Grammy y 3 premios Grammy Latino. Está casado con Cindy Blackman, conocida por ser baterista de Lenny Kravitz. Su hermano Jorge Santana también fue músico, reconocido por ser uno de los fundadores de la agrupación Malo. Fue tanto la popularidad de este guitarrista, que tuvo su propia aparición en Guitar Hero 5. El famoso actor estadounidense de ascendencia mexicana, también ha tenido sus propias apariciones en videojuegos, como en Def Jam Fight for Me, Call of Duty Black Ops, y muchos más.
Si bien el equipo de la selección mexicana de fútbol no es una de las mejores selecciones de fútbol a nivel internacional, sí ha tenido muchas apariciones en videojuegos relacionados con el fútbol y demás deportes, en el cual solamente mencionaré de los que yo he visto, los cuales son FIFA, en donde si eres bueno jugando videojuegos de fútbol, tú mismo puedes hacer que tu equipo sea el mejor de todos, hasta incluso en un videojuego app llamado Double Jump, puedes encontrarte con un equipo de fútbol de unos monstruos mexicanos que tienen los mismos colores como los de la bandera. Un dato curioso sobre este equipo, es que se puede jugar en una de las versiones del videojuego Capcom Sport Club. Ya para terminar, mencionaré como mención honorífica uno de los barrios más conocidos y peligrosos de todo México, que es nada más y nada menos que Tepito, ya que este barrio sirvió como un escenario más para un partido de fútbol. El reinado de Moctezuma fue principalmente caracterizado por el primer contacto establecido entre una nación europea, la Corona de Castilla, y naciones mesoamericanas, que finalmente resultaría en su imperio, siendo conquistado por los españoles y tlaxcaltecas bajo el mando principal del capitán Hernán Cortés, a quien conoció en el año de 1519. Inicialmente, el contacto entre los europeos y los mexicas fue pacífico, pero hostilidades empezaron prontamente después de que Moctezuma se volvió prisionero de los castellanos en su propio palacio en noviembre de 1519. Tanto les gustó la historia a los de Atari, que le hicieron un videojuego dedicado a él llamado Montezuma's Revenge. Sí, como lo escuchaste, Montezuma's Revenge, en el cual, en la trama principal se nos dice que el villano se dedica a tender trampas al protagonista del videojuego y que su nombre es Montezuma, o sea Moctezuma, pero con una N que está después de la O y antes de la C, en el cual, lo que me molesta de este personaje es que nunca se le ve salir en videojuego, con eso de que te preguntes cómo sería él, ya sea por falta de dinero, falta de ideas, tecnología poca avanzada y muchas más razones de las que él nunca aparece. Jimmy Hernandez es un personaje de la saga Grand Theft Auto que aparece como secundario en Grand Theft Auto San Andreas. Él es mexicano y al mismo tiempo, el tercer miembro del Crash. Se puede observar que Hernández no es corrupto como Tempenio Pulaski, pero sin embargo, estos dos últimos lo convencen para que les siga la corriente, pero aún así, Hernández nunca parece estar de acuerdo del todo con sus métodos, lo que lo llevará a un final no tan agradable, tan como se muestra en esta escena en el cual, como spoiler, se ve a Tempeni traicionar a Hernández, con eso de que lo termina pegándolo con una pala, para que luego después de esta escena, ya no se sepa más de él. Por fin, ha llegado el momento más esperado de este video, ya que mencionaré a un personaje de uno de los videojuegos que han salido en este año, y que también ha sido un exitazo en plataformas para jugar videojuegos en stream. Si estoy hablando de Pablo Cruz, conocido también como La Sombra, proveniente del videojuego Mariachi Legends. La trama se centra en Santa Mascota, donde Pablo tendrá un trato con Lady D, que es de recuperar un muleto perdido, para que luego después de aceptar dicho trato, le termine dándole poderes, lo que eso hace que se termine llamándose La Sombra. Este videojuego tiene mucho de lo que es la cultura mexicana, como la comida, el Día de los Muertos, la lucha libre, y no teniendo nada que ver con corridas de toros, donde hacen ver a México como si fuese España, por si no me equivoco. Y volviendo con personajes de videojuegos recientes y al mismo tiempo mexicanos, también tenemos a Ashley, del videojuego Aztec, Forgotten Gods. Ashley es una joven que se culpa por la muerte accidental de su padre. La tragedia ha dejado en ella una cicatriz física y mental, hasta incluso ha perdido un brazo y sufre de una severa falta de confianza en sí misma. A pesar de que esto aún es una carga en su interior, suficiente tiempo ha pasado para enterrar estos sentimientos muy en lo profundo y sigue estando adelante, intentando vivir una vida normal. Años después, en uno de los sitios arqueológicos más antiguos de la ciudad, Ashley se ve envuelta en un nuevo accidente con su madre Nancy. Como resultado, criaturas cesantemente intentan destruir todo lo que es importante para Ashley, incluyendo a su madre. Para enfrentarse a estos colosos, Ashley deberá empuñar un artefacto antiguo que reemplaza su brazo prostético, permitiéndole volar por el aire y golpear con una fuerza incomparable. A lo largo de su travesía, Ashley recupera la confianza en sí misma y acepta la responsabilidad de pelear por su gente.
Al principio del video original había puesto más abajo a Raúl Tejada, pero como este personaje ha tenido más reconocimiento y popularidad en la cultura popular, incluyendo en su serie basada en la famosa y conocida saga de videojuegos que está disponible en Amazon, es por eso que decidí incluirlo en un puesto más alto. Raúl Alfonso Tejada, nacido en 2047, es un mecánico necrófago de nacionalidad mexicana que está como rehén en Black Mountain para 2281. Puede ser un posible acompañante del mensajero. Antes de la guerra, Raúl vivía con su familia en el Rancho Hidalgo, México. Era bueno con las armas y con la mecánica, cosa que le dio problemas con la ley, aunque su familia siempre lo mantenía a raya. Y desgraciadamente como spoiler, este compañero nuestro muere. Tanto por su nombre como por las costumbres que tienen, incluyendo también su apariencia física, eso hace que los maractus se comporten más mexicanos que nunca, haciéndole una clara referencia a los mariachis, y al mismo tiempo, a la comida más conocida y nutritiva de todo México, que es el nopal. Rosita es una joven mexicana de cabello castaño, ojos marrones y 2 trenzas en el cabello con cintas rojas. Se ve a Rosita con un poncho con motivos verdes, rojos y amarillos. Debajo del poncho lleva un vestido verde oliva con líneas rojas y un cinturón marrón. También lleva botas marrones. El traje de la división estelar de Rosita es verde y blanco. Como miembro de los guerreros de los 5 anillos, Rosita tiene la marca de los 5 anillos en su brazo izquierdo. De pequeña, Rosita es una niña enérgica con conocimientos de algunas nociones. También le gusta comer, sobre todo carne, e incluso puede cocinar panqueques que aprendió de su padre. A veces, menciona comer a Nicoló, llamándolo su plan B en caso de que alguna vez se quede atrapada en el desierto o en una situación similar. A pesar de eso, ella realmente ama a Nicoló y quiere protegerlo si se pone en peligro. Ya como dije antes en el puesto donde se encuentra Quetzalcóatl, también mencionaré a personajes mexicanos que no son del mundo de los videojuegos, sino de películas y series, pero que aún así, han tenido sus propias apariciones en otros videojuegos o incluso sus propios videojuegos, como en el caso de Blue Beetle, conocido también por su verdadero nombre, Jaime Reyes, personaje del universo extendido de DC. Durante la crisis infinita, se revela que Ted Kord ha recuperado el escarabajo mágico del primer Blue Beetle, el cual es tomado por Shazam. Tras la muerte del hechicero durante su lucha contra el espectro y la destrucción de la Roca de la Eternidad, el escarabajo cae en El Paso, Texas y es encontrado por un joven estudiante estadounidense, hijo de unos familiares mexicanos llamado Jaime Reyes. Buster Gold persigue a Jaime Reyes para quitarle el escarabajo, pero cuando a la mañana siguiente entra a la casa del muchacho, descubre que el escarabajo se ha deslizado hacia Jaime Reyes mientras este dormía, y se ha fundido con su columna vertebral, convirtiéndole así en el nuevo Blue Beetle. Es así que como es un personaje no muy conocido a nivel de Batman o Superman, es por eso que lo han introducido en videojuegos como en Lego Batman 3, Injustice 2, etc. Es el supercampeón invicto de peso pluma de la AMB y el número 1 en libra por libra, ya que ha derrotado a Alfredo González 2 veces. Según Mamoru Takamura, el talento natural del boxeo que posee Ricardo es inconmensurable y de otro mundo. Genji Kamogawa dice que la mayoría toma la ruta del campeonato del CMB para evitar enfrentarse a Ricardo. Los mexicanos que no reconocen a sus líderes políticos conocen el nombre de Ricardo. Los campeones del CMB ni siquiera son considerados los más fuertes del mundo debido a la presencia de Ricardo en la AMB. Él es el hombre que le dio a Date su icónica cicatriz. En la trama del World Youth de Capitán Tsubasa, Ricardo Espadas es el arquero y capitán de la selección mexicana Sub-20, que es el primer rival de la selección japonesa Sub-20, en la etapa de grupos. No tiene familia directa, aunque trata a los 5 guerreros aztecas como su propia familia. Entabla amistad con los 5 guerreros aztecas, que también juegan con él en la selección de México, desde que eran niños. México perdió el primer juego 2-1 contra Japón, perdió el segundo contra Uruguay y empató en el tercero contra Italia. El personaje está basado en el arquero mexicano Jorge Campos, que destacó en los mundiales de los Estados Unidos 94 y Francia 98. Es apodado Milagro Goalkeeper, Cóndor y el portero milagroso. Miguel O'Hara es un joven científico mitad irlandés y mitad mexicano que trabaja para la corporación Alchemax en un proyecto para crear seres humanos mejorados genéticamente, inspirándose en las habilidades del Spider-Man del siglo XXII. Pese a su oposición a realizar pruebas en humanos en una fase tan temprana de sus investigaciones, la empresa le presiona para que demuestre sus avances con un voluntario, un reo condenado a 40 años de cárcel.
Tal y como temía Miguel, el preso se transforma en un ser deforme que, aunque posee una gran fuerza, muere instantes después de que su estructura genética haya sido alterada. Tras este hecho, Miguel presenta la dimisión ante su jefe, Tyler Stone. Este intenta persuadirle, intoxicándole con éxtasis líquido sin que lo sepa. Así, Stone le hace saber que desde ese momento es adicto a dicha sustancia, y que su corporación es la única distribuidora legal de la misma, por lo cual debería de considerar su idea de marcharse. Aunque lo crean o no, muchos mexicanos entendimos esta clase de referencia, donde se puede ver que Rayquaza está totalmente inspirado en el dios del cielo Quetzalcóatl, en el cual se nos dice que la apariencia de Quetzalcóatl es de una serpiente que vuela desde los cielos. Mismo sucede con Rayquaza, donde se le puede ver hacer eso. El abejorro es una parodia en respuesta al Chapulín Colorado, un personaje de la televisión mexicana que es creado y personificado por el escritor y actor fallecido Roberto Gómez Bolaños, cuyo nombre artístico es Chespirito, muy popular en toda América Latina. Según los productores de Los Simpson, siempre que encendían el televisor sintonizando Telemundo, cadena de televisión de habla hispana, el Chapulín siempre estaba en escena, por lo que crearon al abejorro, que en la serie siempre está en escena, sin importar en qué momento enciendan los personajes la televisión. Y fue así como tuvo su propia aparición en el videojuego de Simpsons Wrestling, que si bien es muy odiado por sus malos gráficos, controles muy torpes y demás cosas, aún así hay pocas cosas que sí nos llegan a gustarnos, como por ejemplo, cuando a este personaje se le escucha hablar en español diciendo frases como "Te voy a bajar de la borrachera". Es una edición de Paleta y un semiclón de Jambi Dul, que lucha en México. Sus únicos movimientos originales son su ataque giratorio y dos movimientos diferentes de patadas rápidas. Su nombre de pila y modelo se usaron más tarde para John Hun. Si bien este personaje es de origen 100% mexicano, igual de todas formas su nombre no suena mexicano, sino coreano. Un dato curioso sobre este personaje, es que hay gente que dice que este personaje es la copia de Ken Masters. Líder de los vaqueros y miembro aliado de la unidad antiterrorista de Elite Task Force 141, Vargas es un operador de las Fuerzas Especiales Mexicanas de primer nivel. El 1 de noviembre de 2022, Soap, Alejandro, Ghost y Greps tramaron un plan para infiltrarse en la casa de un teniente del cártel de las almas en busca del escurridizo El Sin Nombre. Alejandro se infiltró en la mansión como guardia y ayudó a Soap a llegar al tercer piso de la mansión, donde descubren que el Sin Nombre no es otro que la ex compañera de equipo de Alejandro, Valeria Garza. Eliminaron a los miembros restantes del cártel de las almas y la detuvieron en el techo de la mansión antes de regresar a la sede de las fuerzas especiales. Durante el interrogatorio posterior, Alejandro reveló parte de su historia pasada con Valeria después de ser incitado por ella. Una cosa que me gusta de este personaje, es que al final cuando se despiden, después de que Alejandro le dijera a Ghost que se cuidara, Ghost dice lo siguiente: ¡A huevo! Abraham Reyes es uno de los personajes principales que aparece en Red Dead Redemption, siendo el líder de los rebeldes en Nuevo Paraíso y el verdadero colaborador de John Marston en su búsqueda de Bill Williamson y Javier de Escuela. Después que John fuera traicionado por el coronel Allende, se unió a los rebeldes, ayudándoles en su campaña de derrocar a Allende. Después de unas cuantas tareas para Reyes, finalmente le entrega a Javier de Escuella. Luego, se unió al asedio de Reyes a la villa de Allende. Posteriormente, Reyes fue capturado por los federales y, en un intento por salvar a su prometida, Luisa es asesinada. John ayuda a Reyes a asesinar a Allende y Reyes se convierte en el nuevo presidente, prometiendo libertad en México. Años después, en el periódico, un artículo relata que Reyes se había convertido, irónicamente, en un tirano y dictador. Y volviendo con personajes mexicanos provenientes de la misma saga, también tenemos al general Javier Diego, que es un personaje principal y antagonista secundario de Red Dead Revolver. Javier Diego puede desbloquearse como personaje jugable en el modo enfrentamiento tras completar la misión Demonios y Ángeles con una calificación excelente o comprando los galones del general. Diego es un ex general del ejército mexicano y se desconoce si fue dado de baja del ejército o simplemente se fue. Poco tiempo después, formó su propio grupo militar, el Ejército Renegado, integrado por numerosas nacionalidades. Es el líder de los Sanfierro Rifa y miembro destacado del Loco Syndicate. Tiene nexos con otras bandas de los Santos como los Balas y los Santos Vagos. Es un proxeneta, es decir, se encarga de conseguir prostitutas y con el trabajo de ellas se llena económicamente junto a Jitsi Bey Maíz Toreno. Según Ropi es el músculo de la organización.
Sí, ya sé que Javier descuella un personaje secundario, pero aún así, la razón por la que lo pongo en un puesto más alto, es porque él ha tenido un poco más de participación apareciendo en los 2 primeros videojuegos de la saga, cosa que con Abraham Reyes nunca sucede eso. Él pertenecía a la antigua banda de Dodge, junto con sus antiguos compañeros Bill Williamson, John Marston y Arthur Morgan. Javier se convirtió en un famoso cazarrecompensas y revolucionario, luchando contra lo que consideraba un sistema corrupto. Javier terminó matando a un poderoso militar en Punta Orgullo por una mujer de la que estaba enamorado. Temiendo que sus seres queridos sufrieran si se quedaba en México, Javier terminó yendo a Estados Unidos, donde no sabía nada de inglés y terminó débil y hambriento. En 1895, mientras intentaba robar algunos pollos, Javier se encontró con Dodge Van der Linde, haciendo lo mismo. Ambos se vieron, y Dodge alimentó y vistió a Javier, ofreciéndole un lugar en su banda. Javier sintió una afinidad inmediata con la banda y sus ideales. Consideró a la banda como su familia y su verdadero hogar. Idealizó especialmente a Dodge por sus ideales revolucionarios y se volvió ferozmente leal a él. Rico nació el 25 de enero de 1968 en México y se ha dicho en la página oficial de Facebook de Just Cause que creció en Medici pero no nació allí. Se dice que Medici es tanto la patria de él como la de su madre. Rico es retratado como vagamente sarcástico pero confiado en sus habilidades y casi nunca pierde los nervios. Él está familiarizado con lo absurdo de las tareas que se le dan y ocasionalmente bromea sobre esto. También se muestra para atraer la atención de algunas mujeres mientras está en su misión, que podría ser algo nuevo para él en la sección de citas a continuación. Según Maria Klein, tiene la costumbre de romper cosas. También se le puede ver interpretando un signo de la cruz y besando la cruz que lleva puesta. Lo hace al final del primer tráiler de Just Cause. Esto es algo que hace automáticamente cuando lo dejas solo y no tocas los controles durante algún tiempo. Si tiene un arma en ese momento, en su lugar mirará el arma. Esto a veces también se puede ver justo después de completar una misión. Ojo, no confundir a este personaje con el ya fallecido luchador mexicano del mismo nombre, aunque lo más seguro es que sí está inspirado en el XD. Si bien en la biografía de este personaje, se ve que tiene un signo de interrogación en la que está el nombre de su país, como si ya pareciera que te estuviera diciendo que se desconoce si es mexicano o no, igual de todas formas afortunadamente, es de origen 100% mexicano. Viene con un traje rosado con una estrella azulada en su cara, que es muy parecido a las estrellas de Starro en la película de 2021 El Escuadrón Suicida, donde claramente les caen en las caras de las víctimas donde él quiere controlar. Por cierto, hablando de esa película, la escena que más me gusta es esta. Mano. Sí. Como ya había dicho antes en los puestos anteriores, Tam Tam y Cham Cham son considerados venezolanos de manera errónea, y no son los únicos personajes a quienes los consideran de diferente país. También existen otros personajes provenientes del mismo videojuego, a quienes también los han considerado personajes originados de otro país, los cuales son este personaje y otro, que lo mencionaré un poco más adelante. Así es, estoy hablando de Earthquake, en el cual, antes de que me vengan con quejas de que él es estadounidense, solamente porque él nació en Texas, déjenme decirles que sí, es verdad que nació en Texas, pero cuando todavía seguía siendo un estado mexicano, y lo digo porque la trama del videojuego se desarrolla en la época donde España estaba colonizando a México, hasta incluso en su información oficial lo dice todo, como para que sea verdad de que la gente que diga que eso es falso, que eso no te dice en el videojuego y demás cosas, resulten ser la misma gente que sí se cree en otras mentiras como las del fin del mundo. Reina, o conocida también por su verdadero nombre, Cianya Mondragón, es una radiante de la Ciudad de México con el poder de absorber la energía vital de las almas de las personas a las que mata. Tras verse afectada por un suceso desastroso relacionado con máquinas, Mondragón siente una gran aversión por la tecnología y la humanidad, y cree que ella y sus compañeros radiantes son el verdadero futuro de la Tierra. Antes de su etapa como agente del protocolo Valorant, creó un santuario para ayudar a la gente a escapar de Kingdom Corporation, estableciendo allí una comunidad y convirtiéndose en su protectora y vengadora. Es así que la pongo en un puesto más alto de esta lista, por la mayor popularidad que ha tenido esta personaje, incluyendo también en los streams. Otra cosa que me gusta de esta personaje, es que tanto su diseño como por su apariencia física y colores, están totalmente inspirados en la personaje de otro videojuego que mencionaré más adelante.
No importa si Kotal Kahn es mexicano o no, ya que su diseño y apariencia física le hacen una clara referencia a los dioses aztecas que son Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, al estar inspirado en ellos, hasta incluso tiene un cuchillo llamado Tecpatl, donde la utiliza para sacarle los corazones de sus contrincantes, una clara referencia a los sacrificios aztecas. Un dato curioso sobre este personaje, y que obvio es el que más me gusta, es que hace el mismo saludo hacia la bandera, como lo hace un mexicano. Con su estilo de lucha a la velocidad del rayo, su reputación se extendió y finalmente llegó a los jueces del torneo Judgment 6. Quedaron impresionados con la forma en que derrotó a oleada tras oleada de oponentes en la división de peso semipesado. Mientras veía a Wolf dominar la división de peso pesado, ardía de envidia y celos. Sabía que la única forma de combatir estos sentimientos era demostrar que realmente era el mejor luchador del mundo y rápidamente se inscribió en el 5º torneo mundial de lucha. Otra cosa que me gusta de este personaje es que su diseño está inspirado en el famoso luchador mexicano estadounidense Rey Mysterio. Y volviendo con el mismo tema de que si los personajes son o no mexicanos, también tenemos a Galford, un personaje nacido en California, cuando todavía seguía siendo un estado mexicano. En serio, no tiene nada de sentido que algunos estados como Texas y California ya sean parte de los Estados Unidos cuando todavía seguía siendo colonizado por los ingleses en la misma época donde España también colonizaba a México. Y lo digo porque como los estadounidenses todavía no se habían independizado de los ingleses, es por eso que todavía era imposible de conseguir algunos estados mexicanos, como si pareciera que los desarrolladores de este videojuego no saben nada de que California también era un estado mexicano. César Villalpando es un personaje de la serie Grand Theft Auto que aparece en el videojuego Grand Theft Auto San Andreas. Reside en el Corona, barrio al sur de Los Santos. Es novio de Kendi Johnson, hermana de CJ. Originario de México, César, aunque nunca se explicita tanto, es muy probablemente que él sea el líder de la banda Barrios Los Aztecas. Entre sus aficiones se encuentra la conducción de coches, en especial de lowriders. Casi todas las misiones que este personaje serán de carreras relacionadas con vehículos, muy parecidas a las de Rápidos y Furiosos XD. Mulaka es un videojuego creado y desarrollado por un estudio mexicano llamado Lienzo, donde se dedicaron a estudiar las tradiciones y costumbres de la cultura de la gente rarámuri, o conocida también como tarahumaras, ubicado en el estado de Chihuahua, justo en el suroeste del estado de Sonora y el noroeste del estado de Durango, para que así pudieran desarrollar este videojuego donde podemos controlar a Sukuruame, ya que en la trama se nos dice que es famoso por sus impresionantes talentos atléticos, por lo que se ha ganado la reputación de un ser sobrehumano, junto con todos los demás chamanes tarahumaras. Mientras lucha contra la inmundicia que corrompe la tierra, recurre por los poderes de los semidioses, desde resolver acertijos en entornos inspirados en lugares reales de la Sierra Tarahumara, hasta acalorados combates cuerpo a cuerpo con criaturas extraídas de la mitología de la región, hasta que finalmente, cuando logra derrotar a Tergori, descubre que como ha logrado llegar a la región de Relenaira y que ha derrotado a Tergori, le dice a Sukuruame que el mundo está lleno de corrupción y que debe llegar al final, pero Sukuruame le ha demostrado a Tergori que es valiente por lograr llegar tan lejos en la región. Samba de Amigo es un divertido videojuego musical situado en una especie de pueblo mexicano, donde controlaremos al protagonista de este videojuego llamado Amigo. Sí, como lo escuchaste, amigo. Pues es que en serio, estoy totalmente seguro de que esperabas que el personaje se hubiera llamado de otro nombre XD. Pero bueno, el caso es que siempre se le lleva tener puesto un sombrero y zarape, acompañado de unas maracas, típica referencia de la música tradicional cantadas y tocadas por mariachis, solo que con una diferencia, la cual es, que este personaje combina la música mexicana con la samba, típica tradición de origen brasileño. Hasta incluso Sega decidió darle otra oportunidad a este videojuego, haciéndole una secuela oficial llamada Samba de Amigo Party Central. Claro, no lo he jugado, pero he visto por ahí que a muchos les ha gustado este videojuego, por lo que les recomiendo jugarlo. La compañía Supercell es muy reconocida por tener videojuegos móviles como Clash of Clans o Clash Royale, y uno de esos videojuegos son Brawl Stars, donde dentro de este videojuego se encuentra el primo. La apariencia y diseño de este personaje es de una vestimenta de un luchador mexicano que siempre lleva puesto, hasta incluso tiene movimientos de ataque que son una clara referencia a la lucha libre mexicana.
Y volviendo con personajes provenientes del mismo videojuego, también tenemos a Poco, del videojuego ya antes mencionado, en el cual, su apariencia y diseño son una clara referencia a la festividad del Día de los Muertos, siendo una especie de esqueleto mexicano vestido de mariachi que puede atacar con su guitarra tocando música. Un dato curioso sobre este personaje, y que obvio es el que más me gusta, es que estuvo en el desfile del Día de los Muertos por la Ciudad de México por el año 2019. Tanto el diseño como la apariencia física de este personaje es la de un revolucionario mexicano, y obvio no nos olvidemos de su nombre, que es una clara referencia a los tacos, típica comida tradicional que es de origen 100% mexicano, no como otros que dicen sin ni siquiera confirmar que los tacos en realidad son de Medio Oriente, incluyendo Arabia Saudita, donde las mujeres están bajo la tutela masculina, donde sus derechos no se respeten para nada, lo que eso puede fomentar más la violencia en razón de género, y peor que en mi país. Aunque eso ya es otro tema de la que yo no quiero hablar en mi canal. Pero bueno, lo que más me gusta de este personaje, es que al final de completar un nivel, saca sus maracas para celebrar así su victoria. Si bien en el videojuego no se nos dice su país de origen, igual se tiene confirmado en su información oficial que él es mexicano, aunque no lo parezca. Claramente no se le ve su verdadera identidad tal como se muestra en este diseño, debido a que él es un maestro del disfraz, donde puede fingir ser otro personaje. Como luchador con sobrepeso que lleva un cuchillo a sus combates, podría estar inspirado en Abdullah el carnicero, aunque Abdullah lleva un tenedor a sus combates, en lugar de un cuchillo. Aunque Globerman se vuelve agresivo y sádico, siempre conserva su personalidad alegre y respetuosa. Nacido en Acapulco, México, y entrenado por Meteorito Jr., el Stingray es un luchador enmascarado de la CW de alto vuelo y carismático cuya velocidad no tiene paralelo. Está orgulloso de sus técnicas de asalto en el aire y se siente más vivo cuando realiza ataques aéreos ante una audiencia. El Stingray está involucrado en una rivalidad casi constante con The Great Khali, quien usa un estilo de lucha llamativo muy similar. Se cree que el Stingray está basado e inspirado en el luchador mexicano Blue Demon, cosa que yo no creo en eso. Otro dato curioso sobre este personaje, y que obvio es el que más odio, es que se dice que tanto este personaje como el otro, que voy a mencionarlo más adelante, son el mismo personaje, cosa que eso no está para nada confirmado, ni mucho menos asegurado. Sí, ya sé que este personaje debería estar en un puesto que estaría después de Nekai y Noenbelu, por el simple hecho de que Noenbelu y Nekai hayan aparecido en la saga antes de Lily, pero como ella ha tenido más reconocimiento y popularidad que Noenbelu y Nekai, es por eso que la pongo en un puesto más alto. Lily Hoko, conocida también como la oyente de los espíritus, es una personaje de la serie Street Fighter, apareciendo como una de los nuevos personajes en la nueva entrega Street Fighter 6. Ella es miembro de la tribu Thunderfoot, junto con T-Hawk y Julie. Lily es una chica muy joven y curiosa que puede hablar con la naturaleza con un interés por el mundo que la rodea, de manera similar a Elena, a quien Lily ha conocido en sus viajes. La primera forma de Ogre se asemeja a un hombre alto y musculoso con piel de color verde oscuro y está adornado con varios tipos y piezas de joyería azteca antigua y un gran casco, o conocida también como corona dorada con un pelo naranja muy largo. También tiene un pequeño escudo redondo que se dice que es la legendaria Piedra del Sol, el calendario azteca, pegado a su brazo izquierdo. Se da a entender que es de origen muy antiguo, pero muy poderoso. Las antiguas civilizaciones humanas lo adoraban como el dios de la lucha. Es una especie de mitad boxeador y mitad luchador, que se dedica de ganar muy fácil de manera muy sucia, como el hecho de que te tenga que escupir por ejemplo, y justo al ganar, te dirá una frase en español que es la siguiente. Y volviendo con el mismo tema de box, pero esta vez, no teniendo que estar mezclada con la lucha libre, también tenemos al famoso boxeador mexicano Julio César Chávez, o mejor dicho exboxeador, porque él ya se retiró. Fue reconocido por su pegada, por su poderoso gancho al hígado, por el incesante presión a sus oponentes y por una mandíbula extremadamente resistente, siendo considerado uno de los mejores libra por libra del mundo en la década de 1990, y también como el mejor boxeador mexicano de la historia, que hasta incluso fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en la edición 2011. Fue tanto la popularidad de este boxeador, que los de Nintendo le dedicaron un videojuego llamado Chávez, donde podemos controlar a todo tipo de boxeadores de diferentes países, incluyendo a Julio César Chávez. Durante su carrera, Hotspur ganó a un demonio llamado Johnson en una apuesta.
Los dos se hicieron amigos, y Johnson usa sus habilidades de cambio de forma para ayudar a Hotspur en el campo. Un día encontró a Paula en un contenedor de basura y los dos han estado viviendo juntos desde entonces. Después de que un demonio moribundo hace referencia a Paula, Hotspur regresa a casa y encuentra a su novia colgada de un ventilador de techo. Los demonios salen de su cadáver y atacan a Hotspur, pero él los domina hasta que llega su líder, Fleming. Fleming le ofrece a Hotspur un trato para expiar el hecho de diezmar a su ejército de demonios, a cambio de la vida de Paula. Hotspur se niega y persigue a Fleming hasta la ciudad de los condenados. Y no me estoy refiriendo a Pepe del libro de la vida, ni mucho menos al que aparece en el famoso meme llamado El Pepe. Michael, mamá huevazo, tu maldita mamá ñema, tú no... sino al personaje del videojuego Rage of the Dragons. Pepe es un chico muy querido y aventurero en su ciudad, pero antes de eso, había descubierto un antiguo pergamino de artes marciales en la selva durante su infancia y practicó en secreto los movimientos inscritos en él. Sin saberlo, encontró un pergamino azteca hecho para los héroes del dios del cielo, Quetzalcóatl. Cuando se entera del dilema de Pupa, su compañera acepta ayudarla a encontrar a su hermano. Él personalmente espera algún día probar su poder contra el famoso estilo de lucha Yusuiken. Otra cosa que me gusta de este personaje es que su comida favorita son los guaraches. No hay mucho que decir del Ludicolo, ya que este Pokémon está totalmente inspirado en el típico estereotipo mexicano, con tan solo ver que tiene un sombrero y zarape que siempre lleva puesto, y lo que más me gusta de él, es que su diseño también está inspirado en el vegetal más conocido y famoso a nivel internacional, que es nada más y nada menos que el aguacate. Es el mejor amigo de Fry, y el cocinero de Planet Express. Fue fabricado en Tijuana, México, en el año 2997 según el capítulo 3 de la primera temporada. Existe un robot idéntico a él, salvo por una barbilla negra, llamado Flexo, que aparece en 4 capítulos. En unos es un amigo inseparable de Bender, mientras que en otros se llevan bastante mal. Es un personaje misántropo, egocéntrico, sociópata, cleptómano, alcohólico, problemático con el tabaquismo, deshonesto, seductor, desleal, perezoso, problemático con la ley y demás aspectos negativos de antihéroe y humor negro. Armor King es miembro de una tribu mexicana que lleva máscaras de jaguar, las cuales usan King y Armor King. Después de una reunión profética, en la cual el King original ingresó en la tribu de Armor King, este último lo desafió a una batalla de fuerza. Mientras que Armor King era claramente el combatiente superior, la batalla terminó con King escapándose y dañando el ojo de Armor King en el proceso. Sin embargo, cerca del inicio del segundo torneo, los dos pusieron sus diferencias a un lado y se hicieron grandes amigos. Sí, ya sé que muchos me van a venir con quejas, de que yo había dicho de que hay personajes que son considerados mexicanos por razones absurdas, y que él es uno de ellos, pero aún así déjenme explicarles qué es lo que diferencia a este personaje con los que mencioné al inicio del video, la cual es, que tanto por su nombre como por las vestimentas de un mariachi blanco o negro, hacen que este personaje pueda ser 100% mexicano, y si nos fijamos bien en la segunda entrega de Overwatch, podemos ver que a este personaje le introdujeron otras dos vestimentas que son tanto una vestimenta de un guerrero azteca como la de un luchador mexicano, como si pareciera que los desarrolladores estuvieran tratando a este personaje como mexicano, y más aún de manera oficial, cosa que con Pyro de Team Fortress 2 no sucede eso, ya que le ponen esa clase de cosméticos, nada más para hacerle referencia a México. Por fin llegó el momento más esperado de todos, ya que para finalizar con el tema de Pokémones mexicanos, también tenemos a quien sería nada más y nada menos que Jaulucha. Su diseño y apariencia física son una clara referencia e inspiración a la lucha libre mexicana, y esto más se resume por sus movimientos de ataque, que son muy parecidos a los movimientos que se realizan en los eventos de la lucha libre mexicana, y lo que más me gusta de este personaje, es que los colores de este Pokémon son una clara referencia a los colores de la bandera mexicana. Un dato curioso sobre este personaje, y obvio es el que más odio, es que no tiene un Funko Pop oficial como otros Pokémones, como si pareciera que este Pokémon no es tan conocido a nivel de otros Pokémones como Pikachu. Es una especie de luchador mexicano que mezcla la lucha libre mexicana con la cocina, aunque desgraciadamente no le sale para nada bien, y esto se resume por las caras de Zangief y Honda que ponen ellos, como una señal de que la comida del fuerte sale. Horrible. El diseño y la apariencia física del fuerte están totalmente inspirados en 3 famosos luchadores mexicanos, los cuales son el Santo, el Rey Misterio y por supuesto, el Místico.
Otra cosa que me gusta de este personaje es que sus movimientos de ataque son una clara referencia e inspiración a los movimientos de ataque que obviamente se realizan en la lucha libre mexicana, incluyendo al místico. Durante la infancia de King, se nos dice que fue un niño que le entraba a las peleas callejeras, hasta que unos monjes lo adoptaron y lo llevaron a un orfanato, donde se dedican a cuidar niños, para que años después, King se hiciera el responsable de mantenerlo en pie, pero como desgraciadamente no tenía dinero para mantener todo un orfanato con niños, es por eso que se dedica a participar en la lucha libre mexicana, donde será obligado a ocultar su identidad para así poder ganar dinero de manera muy fácil. Aunque desgraciadamente este personaje ya falleció, aún así su legado sigue en pie como si nada, ya que se dice que uno de los niños del orfanato que fue entrenado por King, se convirtió precisamente en lo que sería King 2. Antes de mencionar a los últimos 10 personajes, mencionaremos algunos videojuegos que si bien, tienen personajes que no son mexicanos y que tampoco se sitúan en México, sí son hechos por mexicanos. Meet Flat, a brave little 2D hero who can change his shape at will. Transforming into a circle, a triangle, or a square, he can overcome all kinds of obstacles and beat his geometric foes. Fire. Put your skills to the limit. In here, you're Randall, a schizophrenic guy with a cool hairstyle and super tight skinny jeans. Es un personaje que aparece como secundario en la saga de videojuegos Darkstalkers, donde se nos muestra que Pyron lo había creado para que fuera a la Tierra a destruirla, pero como este personaje tenía muchas fallas, es por eso que nada más aterrizó para quedarse sin energía, por si en esta parte no me equivoco. Pero la historia en sí no termina ahí, ya que después de eso, fue revivido por los aztecas, lo que eso hizo que tuviera esa nacionalidad. Por si tampoco me equivoco en esa parte, actualmente Huitzil se dedica a cuidar a un niño llamado Cecil, y por qué, no lo sé. Un dato curioso sobre este personaje, es que su nombre en japonés es Phobos, que para ser honestos, es un nombre que es originario en Grecia, país donde se habla de los personajes más importantes de su historia, como Zeus por ejemplo, aunque eso ya es otro tema XD. Gotta move the gear up!
Gotta move back to... Ángel es una especie de ex miembro de la organización NES, donde se dedican a dominar el mundo, en el cual, tras ser traicionada por sus ex compañeros, decide unirse con sus dos compañeros que son Tisoki y Ramón, de los cuales, los mencionaré un poco más adelante. Y la razón por la que esta personaje en sí parece más originada en otro país, es porque anteriormente se tenía pensado poner otra nacionalidad a esta personaje, pero como SNK tenía una apuesta con Evoga, en el cual salió victorioso Evoga, es por eso que decidieron que esta personaje fuera mexicana y que sus gustos sean el fútbol, los nopales y la tequila. Grim Fandango es un divertido videojuego donde todo está muy temático de la festividad del Día de los Muertos, en el cual nos sumergiremos en el mundo de los muertos, encontrándonos al protagonista de este videojuego llamado Manny Calavera. Manny es un ex empleado donde se dedicaba a patrocinar y promocionar viajes a personas con pocos recursos, lo que eso hace que esté harto de lo mismo de siempre, por lo que decide cambiar de ruta para que todo esto cambie por completo, con la ayuda de su mejor amigo, Lotis. Pero desgraciadamente termina cayendo en el juego del amigo del villano de este videojuego llamado Héctor Lemans, por lo que Manny termina siendo despedido y el edificio termina siendo de Héctor. Pero afortunadamente, Manny termina integrándose en un nuevo trabajo, como un intento de hacer todo lo posible para detener a Héctor. Es una especie de cactus mexicano, que está buscando venganza del tornado que le quitó todos sus recursos, por lo que se sentirá obligado a encontrarlo. Además no es el único personaje de la que le hayan cancelado su videojuego. Otro personaje muy estereotipado de un mexicano es sin duda alguna, Cormano. Él se dedica a ser un cazarrecompensas con eso de luchar contra criminales, junto con sus tres compañeros de origen estadounidense. Lleva puesto un sombrero y zarape con colores rojo y rosa. Había dicho que Reina estaba totalmente inspirada en esta personaje, de la que voy a hablar en este preciso momento. Sombra, o conocida también por su verdadero nombre, Olivia Corimar, es una hacker que durante su infancia, terminó viviendo en la pobreza por la crisis que se estaba haciendo en México, hasta que fue reclutada y adoptada por un grupo de rebeldes mexicanos, en el cual, gracias a ellos, pudo aprender más a seguir hackeando, hasta que por un fuerte incidente, terminaron curando sus heridas, pero al mismo tiempo, la terminaron haciendo la más inteligente, para que pudiera hackear de manera más rápida que nunca. No, nada que ver con Don Ramón del Chavo del 8, sino a Ramón de la saga de videojuegos King of Fighters, donde él es el líder del trío mexicano llamado Team México, conformado por Tisoki Ángel, y el único personaje al que se le puede escuchar hablar en español diciendo frases como a diferencia de Kim, de la que nunca se les escucha decir alguna palabra, a pesar de que ambos tuvieron la misma infancia, donde entraban a las peleas callejeras. A pesar de que este personaje nació en México, igual de todas formas su diseño y apariencia física no tienen nada que ver con México, sino que son más la de un nativo originario de los Estados Unidos. Claro, ni modo que vaya a hablar de Donald Trumpudas XD. Pero bueno, el caso es, que la razón por la que nació en México, es porque su tribu perdió muchos recursos que habían sido robados por Bison, que también fue el responsable de acabar la vida de su padre, por lo que él vengara a su pueblo de Bison, para poder vivir en paz. Lo único de él que sí es mexicano, es el escenario donde se ubica en el Hospicio Cabañas. Proveniente de un videojuego mitad mexicano y mitad canadiense, Juan Aguacate es una especie de agricultor mexicano, a quien lo invita en la fiesta de los luchadores, por lo que él decide ir para ver a la chica que le gusta a él, que es hija del presidente llamada Lupita, hasta que desgraciadamente, todo esto es interrumpido por Carlos Caraca, personaje inspirado en el Charro Negro, en el cual, termina asesinando a Juan por tratar de salvar a Lupita. Afortunadamente la historia no termina ahí, ya que una misteriosa luchadora llamada Tostada, le ofrece a Juan una extraña máscara azul de la que le termina dándole poderes, para así resucitar y rescatar a Lupita. Antes de mencionar al número 1, vamos a mencionar a muchas menciones honoríficas.
Y finalmente, número 1, T-Sock, de la saga de videojuegos King of Fighters. Ojo, no confundan a este personaje por su nombre con el personaje interpretado por Pedro Infante, obviamente. Este personaje se dedicaba a proteger y ayudar a todo tipo de personas en todo tipo de peligros, siendo alguna especie de luchador justiciero, hasta que desgraciadamente Nelson, un boxeador enemigo, le terminó quitándole tanto la máscara como la victoria, por lo que se sintió obligado a cambiar tanto de bando como de identidad, para así llamarse después King of Dinosaurs. Aunque siendo deshonestos, lo que sí odio de este personaje es que los desarrolladores de este videojuego dicen que tanto T-Sock como King of Dinosaurs no son el mismo personaje, sin ni siquiera asegurarnos de que si es verdad esa noticia y cuáles son las verdaderas razones por las que no lo son. Ya sea que no nos digan las razones por las que T-Sock no apareció en las nuevas entregas de King of Fighters, o cuál es el verdadero origen de King of Dinosaurs que no esté relacionado con T-Sock. Hasta DC Comics confirmó mejor la razón por la que Deathshot y Bloodsport son diferentes personajes. Mismo sucede con la serie animada de Disney Monsters at Work, donde se nos dicen que Rose tiene una hermana gemela y no por eso significa que son la misma personaje. Pero bueno, si les gustó este video, favor de compartir este video con algún familiar o amigo suyo, y favor de suscribirse a mi canal para no perderse más de mi contenido. ¡Y que viva México!